What's that belt Hermes? What's that new patty? What's that new little bitch? Get her super wet. Do that bitch a bone. I told that bitch fresh. Did it on my own. That's why they're upset. Chopper on my hip, these niggas still talk. Les quiero agradecer a los que tienen la membresía, y muchas gracias también a los miembros Golds. Recuerden que teniendo una membresía, pueden ver los fics unas semanas antes a que los suba normalmente. Capítulo 1. Aizawa estaba cansado, quería dormir durante una semana y todo le molestaba, especialmente sus compañeros de trabajo. En general, fue un día perfectamente normal para el héroe clandestino. Estaba de patrulla como de costumbre, queriendo dormir más pero sin ceder en sus horarios de patrulla. Sí, era terco y se contradecía a sí mismo con ese pensamiento. Nunca podría renunciar a sus patrullas nocturnas ya que era cuando los héroes estaban menos activos y los criminales más. Su ejemplo actual son los 3 hombres a los que acaba de dejar inconscientes y a los que inmovilizó rápidamente. La víctima era un niño pequeño con pelo largo y castaño, que le cubría la mayor parte del rostro mientras aún estaba en pánico. Aizawa se acercó lentamente al niño, con las manos en alto y las palmas hacia afuera para mostrarle que no era una amenaza. Oye niño, ya está bien, pero, por supuesto, fue solo su suerte que el niño todavía se estremeciera ante su voz, mientras le daba un golpe con la mano. Tan pronto como la mano del niño hizo contacto, Aizawa de repente se sintió mareado. Mareado como si hubiera tenido una conmoción cerebral. Maldita sea, antes de que todo se volviera negro, vio que los ojos del niño se agrandaban. Después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo unos momentos, Aizawa se despertó con un gemido. El héroe parpadeó lentamente y miró a su alrededor. Seguía en el mismo callejón y vio brevemente al chico, que rescató corriendo por una esquina. Oye niño, ¿quieres? El héroe intentó correr tras el chico, pero inmediatamente se cayó. ¿Qué demonios? Miró a su alrededor y descubrió que las cosas eran raras. Todo era más grande de lo que recordaba, los edificios de 3 pisos aparecieron de repente como rascacielos, y los criminales atados como gigantes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él también se sentía extraño. Al mirar con audacia sus manos, descubrió unas patas. Patas de gato. Aizawa tardó apenas un minuto en recuperarse. Sus manos y pies eran patas, su cuerpo estaba cubierto de pelo y era pequeño. Su ropa, bufanda y gafas estaban esparcidas a su alrededor, 3 veces su tamaño. El héroe suspiró profundamente. Sí, parece que soy un gato. Con un gesto de asentimiento, recogió su bufanda lo mejor que pudo y se colgó las gafas alrededor del cuello. Ambas se arrastraron por el suelo, pero tenía cosas más importantes de las que preocuparse, ambas podían ser reemplazadas. Necesito llegar a una. Nezu debería poder entenderme o al menos entender lo que sucedió. Afortunadamente para él, Aizawa había llamado a la policía antes de que él se transformara, por lo que no necesitaba preocuparse por los criminales de antes. El problema del que se estaba dando cuenta rápidamente era lo pesado que era su equipo. No lo malinterpreten, por lo que podía ver, era un gato bastante grande y fuerte, un Maine Coon negro como podía ver, pero su equipo todavía pesaba mucho. Entonces, con un pequeño suspiro, se dirigió al primer edificio abandonado que encontró que no apestaba a villanos, y eso era una experiencia nueva. Había una grieta en las tablas del piso en la esquina derecha, así que dejó caer su equipo dentro y rápidamente comenzó a cubrirlo con piedras, trozos de madera y algo de tierra para enterrar los objetos. Aizawa hizo una mueca al ver que su amado equipo estaba cubierto de suciedad, pero con un movimiento de cabeza, se recordó a sí mismo que siempre podía limpiarlo o reemplazarlo. También tenía su teléfono, pero era difícil de usar y estaba casi sin batería. Con dificultad, logró escribirle un mensaje de texto a Nezu, diciéndole que había sido afectado por un don, pero que estaba bien. Fue todo lo que pudo escribir antes de que el teléfono se apagara para siempre. Lo que significaba que ahora no podía ser rastreado. Genial. Miró hacia afuera y descubrió que todavía estaba oscuro y decidió descansar un poco por ahora. Por alguna razón, su deseo de dormir era mayor que antes, pero culpó a la falta de café y a sus circunstancias actuales. El héroe resolvería esta mierda mañana.
Capítulo 2. Aizawa se despertó con un bostezo, ligeramente presa del pánico antes de recordar lo que pasó. Bien, soy un gato. Después de un par de estiramientos muy necesarios, salió del edificio. A juzgar por la altura del sol, eran alrededor de las 9 a.m. Como nadie estaba buscándolo en la zona, supuso que Nezu no podría encontrarlo mágicamente. Era una esperanza tonta, pero Aizawa estaba cansado y quería café. Descubrió que las instrucciones eran difíciles. Como gato, era algo más lento, aunque eso se debía principalmente a que aún no podía correr o trotar en esta forma, y sus piernas se cansaban con facilidad. Uno pensaría que tener más piernas distribuiría la energía, pero aparentemente no fue así. Especialmente porque todavía se estaba adaptando a este cuerpo. Estaba aprendiendo a trotar y saltar distancias cortas, cuando finalmente llegó a un edificio que le resultaba familiar. Aldera J.R. High. Era una escuela muy conocida y elogiada. Con ese punto de referencia, Aizawa finalmente supo dónde estaba. Otra mirada al cielo le indicó que ya eran alrededor de las 4 p.m. y resistió el impulso de suspirar. Estaba a punto de volver al agua cuando oyó explosiones. No eran ataques de villanos a gran escala, sino explosiones más pequeñas y concentradas, que sonaban casi como violentas granadas aturdidoras. Y provenían del interior del recinto escolar. Los instintos de héroe de Aizawa le dijeron que debía controlar el alboroto incluso si era un gato y no sería de mucha utilidad, especialmente porque apenas estaba acostumbrándose a sus nuevas piernas. Allí, vio a 5 personas. Lo que vio le hizo erizar el pelo, literalmente. Había un chico de pelo verde temblando en el suelo. Su uniforme estaba chamuscado en ambos hombros y en el pecho, donde apenas se veían los inicios de una quemadura de segundo grado. Encima de él se encontraba un chico rubio enojado con ojos rojos penetrantes. Pequeñas explosiones salían de sus manos, debía ser su don. Los otros 3 niños estaban de pie detrás del rubio, él obviamente era el líder, mientras se reían y Aizawa se dio cuenta de que podía escucharlos claramente desde esta distancia gracias a sus nuevos sentidos. Monstruo inútil, de ninguna manera te querrían. Deja ya de ser un héroe. Wa nunca aceptaría a alguien como tú. Aizawa se animó al oír que mencionaban su escuela. ¿Qué quería decir exactamente ese chico? La UA estaba abierta a todos los niños, y Nezu claramente tenía reglas contra la discriminación. Si bien la discriminación por don no era nada nuevo, y la mente de Aizawa le decía que no le hiciera caso a las palabras del chico, considerándolas una simple intimidación, su instinto le decía que había más. Y luego estaba la respuesta. Un Deku sin peculiaridad como tú no puede valer nada. El gato héroe se erizó y se debatió sobre si ir a ayudar a este niño. Sus reflejos de héroe se lo rogaban, pero sabía que como gato, incluso con garras y colmillos, no ayudaría en absoluto. Principalmente debido al hecho de que apenas se estaba acostumbrando a su cuerpo felino. Sé una manera en que puedes convertirte en un héroe. Aizawa observó al chico de cabello verde mirar de nuevo al rubio. El héroe esperaba que el chico luciera asustado o confundido, era una víctima, pero en cambio el chico parecía estar harto de la vida. Le recordaba a él mismo. Pero su preocupación por el chico solo aumentó cuando se le heló la sangre, cuando el abusador terminó su oración. Salta desde el tejado y reza por tener un capricho en tu próxima vida. Ahora Aizawa se apresuraba hacia adelante, pero cuando llegó con piernas torpes, el matón y sus lacayos ya estaban a varios metros de distancia, riendo. Comienza a emitir un sonido sibilante antes de congelarse de repente. ¿En serio acaba de sisear? Eso era nuevo. El héroe se sacudió la ira lo mejor que pudo para poder vigilar al niño. El estudiante de secundaria de cabello verde suspiró y se puso de pie lentamente, tambaleándose un poco antes de enderezarse. Aizawa observó con preocupación cómo el chico simplemente miraba con calma sus nuevas heridas antes de suspirar una vez más. Estúpido Pomerania. Capítulo 3. Estúpido Pomerania. Aizawa agachó la cabeza en la pelusa de su cuello mientras reprimió una pequeña risa. El niño se puso a tono y los dos se miraron a los ojos. El tiempo se detuvo por un momento antes de que el niño le diera una suave sonrisa. Hola, no te había visto por aquí antes.
El héroe puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza mientras el niño volvía a sentarse, con la espalda apoyada en la pared. Incluso pareció notar que el gato héroe ponía los ojos en blanco cuando empezó a reírse. Parece que puedes entenderme. Bueno, entonces, mi nombre es Midoriya Izuku, un placer conocerte. Midoriya extendió su mano y Aizawa colocó torpemente su pata en ella. Eso hizo que el niño se animara y comenzó a divagar sobre cómo los abusadores no eran tan malos mientras le aplicaban crema para quemaduras, y el hecho de que el niño la hubiera usado mientras estaba en la escuela le dijo mucho al héroe en sus heridas. Lo más preocupante fue la forma en que el niño se rió entre dientes y le dijo: no te preocupes por lo que dijo Kachan, no daré ese salto de cisne. Lo desconcertaba cómo interpretaba a Aizawa, particularmente como gato. Sus propios compañeros de trabajo tenían dificultades para entenderlo y él sabía que los animales en general deberían ser menos expresivos. A menos que fuera su cola la que lo delatara. No podía controlar eso todavía. Aizawa sabía que tenía que volver a la UA, pero en ese momento estaba mucho más preocupado por el niño que tenía delante. Así que, como cualquier héroe que no sea un acosador, decidió seguir al niño a casa. Después de todo, ahora era un gato. Entonces, en contra de su lógica, empezó a seguir al chico que se dirigía rápidamente a casa. A mitad de camino, el chico lo miró y se encogió de hombros. Supongo que puedes venir a casa conmigo, está bien. Aizawa entró en la casa de los niños tan pronto como abrió la puerta. Bienvenido, este lugar no tiene mucho que ofrecer, pero Midoriya le dio un recorrido completo por el pequeño apartamento y, basándose en las palabras directas del niño y la falta de imágenes o incluso decoración en el apartamento, dijo basta. Por lo que el héroe pudo deducir, la madre del chico rara vez estaba en casa, siempre estaba fuera trabajando o bebiendo, y él se ocupaba principalmente de sí mismo. Su padre tampoco estaba en escena. Una broma informal del chico llevó a Aizawa a concluir que todo se debía a su falta de don. Decidió cuidar al niño solo por esa noche y se sorprendió cuando el niño lo mencionó, bueno, a él como Eraserhead, no a él como el gato. Eraserhead es probablemente mi héroe favorito, sin duda. Trabaja cuando la mayoría de los otros héroes no lo hacen y no lo hace por fama o dinero. De hecho, evita activamente a la prensa. Aizawa le dirigió al niño una mirada interrogativa con las cejas, lo que le provocó una carcajada. Maldita sea, su habitual mirada intimidante no funcionaba como gato. Mira esto. El héroe sintió que sus bigotes se contraían de sorpresa y que sus orejas se calentaban mientras escuchaba a este chico analizar un breve clip de 10 segundos de él de hace unas noches. Todo lo que el chico anotó y dijo era cierto. Algunos de sus amigos más cercanos, como Nerumi y Sashi, no sabían tanto sobre su don y su estilo de lucha. Finalmente eran las 11 de la noche y el héroe esperaba que el niño se durmiera. Su madre había llegado hacía unos minutos y se había ido inmediatamente a su habitación a dormir. La nariz de Aizawa todavía temblaba ante el lejano olor a alcohol. En cambio, el chico fue a su armario y abrió un panel secreto en la parte trasera. Aizawa levantó una ceja y, aunque debería haber pasado desapercibido, el chico lo vio y soltó una pequeña risa antes de presionar su dedo sobre sus labios. Necesito que mantengas esto en secreto, ¿de acuerdo? Capítulo 4. Los ojos de Aizawa se abrieron de par en par cuando Midoriya procedió a sacar un atuendo oscuro y varios elementos de equipo de apoyo. Una sudadera con capucha verde oscuro sobre una camiseta sin mangas y pantalones cargo negros junto con botas negras y un cinturón de herramientas que contenía muchos elementos más pequeños. Pensó que todo le resultaba familiar, pero en ese momento solo sospechaba y estaba preocupado por el niño. ¿Qué estaba haciendo con esas cosas? ¿Dónde y por qué las había conseguido? El héroe caminaba de un lado a otro por la habitación de los niños mientras se cambiaba de ropa. Aizawa intentó protestar y decirle al niño que, fuera lo que fuese lo que estaba pensando hacer, no lo hiciera. Pero por más que intentó evitar que el niño saltara por la ventana, Midoriya siguió haciéndole callar antes de suspirar y acariciarle la cabeza. El héroe se quedó paralizado ante el contacto, pero lo ignoró rápidamente. Está bien, puedes venir conmigo, ¿de acuerdo? No era la mejor opción, pero Aizawa resopló y asintió mientras el niño le dedicaba una pequeña sonrisa.
Pronto, estaban volando por los tejados y el héroe estaba haciendo a un lado sus incipientes descubrimientos con una fuerza obstinada. Tal vez el chico solo necesitaba salir y le gustaba el silencio de la noche para hacer parkour. También podría ser un entrenamiento. El chico mencionó que quería ser un héroe después de todo. No era un villano con seguridad, de lo contrario Aizawa probablemente ya estaría muerto considerando la cantidad de información que el chico tenía sobre él como héroe. De hecho, podía suponer que muchos héroes también lo estarían. Pero lo siguiente que sucedió confirmó lo que ya sabía en el fondo durante todo este tiempo. Los dos se detuvieron y observaron un negocio de drogas entre 6 personas, 3 de cada grupo, al parecer. Mientras el héroe inspeccionaba la escena e intentaba averiguar por qué este chico estaba allí de la manera más legal posible, Midoriya lo empujó suavemente con una sonrisa burlona en su rostro. «Quédate aquí arriba, no me sigas». Aizawa jura que su corazón dejó de latir preparándose para un ataque cardíaco mientras el chico se dejaba caer casualmente entre la multitud, con las manos en el bolsillo de su sudadera. Se inclinó hacia atrás de manera relajada como si fuera parte del grupo. Aunque por sus rostros atónitos, cualquiera podría decir que no lo era. ¿Qué tal, muchachos? Es una linda noche para traficar con drogas, ¿no? Midoriya esperó a que los sorprendidos villanos recuperaran la compostura y atacaran antes de noquearlos a todos rápidamente en menos de unos minutos antes de atarlos. Durante todo el camino, continuó burlándose de los villanos descaradamente, burlándose y, a veces, incluso esquivando juguetonamente mientras bromeaba. Luego sacó un pequeño teléfono y llamó a la policía antes de salir corriendo, gritando y haciendo señas a Aizawa para que lo siguiera. El héroe corrió tras el aturdido mientras su mente se sumía en un pequeño pánico. Este niño es un justiciero. Capítulo 5. Aizawa solo pudo observar en estado de shock durante el resto de la noche cómo este niño de 13 años sin peculiaridades saltaba por la ciudad eliminando criminales y villanos mientras les sonreía y los insultaba. Fue suficiente para hacerle cuestionar el mundo en el que viven. Izuku, de quien finalmente se dio cuenta que era el justiciero Loki, era más héroe que muchos de los que Aizawa conocía. No solo eso, sino que Loki era legal. Nunca rompió una sola ley. No se le podía acusar de vigilantismo, ya que legalmente se define como uso ilegal de una peculiaridad para detener o acabar con criminales o villanos, y tampoco se le podía incluir un delito de agresión en sus antecedentes, ya que participaba en cada pelea como si estuviera saludando a sus amigos, dejando siempre que la otra parte lanzara el primer golpe. Eso sin mencionar el shock que sintió Aizawa cuando el chico se tomó un descanso y le habló sobre su equipo. Loki había hecho todo él mismo, algunas de las cuales eran cosas que a los estudiantes de tercer año de la UA les costaría hacer sin una guía. Sin embargo, allí estaba este chico. Eran casi las 4 de la mañana cuando Loki, Midoriya, declaró que finalmente volverían a casa. ¿Cuándo durmió siquiera este niño? La respuesta aparentemente nunca fue. Aizawa esperó mientras Midoriya se quitaba el equipo de justiciero y se ponía unos pantalones cortos y una camiseta antes de dejarse caer en su escritorio, que ahora se daba cuenta de que era una estación de trabajo completa. El chico incluso puso algo de música mientras comenzaba a trabajar en lo que parecía ser una bomba de humo. Con un resoplido, saltó sobre el escritorio y miró al chico, que le devolvió la mirada con una ceja levantada. ¿Qué? Necesito reemplazar los 2 que usé esta noche. Oh, no, el héroe no iba a aceptar eso. Midoriya podía hacerlo después de la escuela mañana o en cualquier otro momento. ¿Qué tenía ahora, literalmente? 2 horas antes de levantarse para ir a la escuela. Sí, no, Aizawa iba a llevar a este chico a la cama. Siseó y comenzó a mover la cola. Oh, cómo deseaba Aizawa poder hablar ahora mismo. Midoriya lo miró con enojo mientras saltaba hacia abajo y hacia arriba en la cama antes de sisear de nuevo. Después de un momento de mirarse con enojo, el niño rompió la mirada y suspiró. Está bien, intentaré dormir. El niño ni siquiera se molestó en cambiarse de ropa, simplemente se dejó caer en la cama y cerró los ojos.
Con un gesto de asentimiento, Aizawa se dirigió a la parte superior de la cama, donde había una almohada adicional, y usó sus patas para amasarla y convertirla en una cama improvisada para pasar la noche. Midoriya abrió un ojo para observar mientras se recostaba sobre la almohada. Después de ponerse cómodo, Aizawa lo miró a los ojos y maulló tan severamente como pudo. Con eso, el niño puso los ojos en blanco antes de volver a cerrarlos. ¡Qué gato más extraño! La mañana siguiente transcurrió sin incidentes, por decirlo menos. Aizawa se quedó en su cama de almohadas hasta que Midoriya se vistió y salió de su habitación para preparar el desayuno. Su madre todavía no había hecho ningún ruido desde que llegó a casa, por lo que Aizawa se detuvo en la puerta. Midoriya sacudió la cabeza y susurró que probablemente no se levantaría hasta el mediodía. Para su vergüenza, el estómago de Aizawa gruñó en voz alta y sus orejas se sonrojaron, aunque no se notara. El niño se rió de él mientras le lanzaba una mirada fulminante a Midoriya. Probablemente debería haber comido antes, pero estaba demasiado preocupado por todo el asunto de convertirse en gato. Lo siento, no tengo comida para gatos, pero supongo que algo más estaría bien. Un momento después, Aizawa estaba sentado en la mesa con un pequeño tazón de atún frente a él. Decidió que sería suficiente y se lo comió todo rápidamente. Pero había algo más que el niño estaba preparando y que necesitaba absolutamente. Café. El niño se estaba preparando café y Aizawa estaría condenado si no le daban uno. Gracias a la noche anterior, Aizawa ahora estaba perfectamente cómodo en su cuerpo de gato, por lo que saltó hacia la cafetera, donde estaba la olla medio vacía. El niño lo miró confundido antes de que Aizawa le gorjeara y maullara. Con una risita, Midoriya se levantó y le sirvió al gato héroe un tazón del líquido celestial. Tal vez Aizawa debería estar preocupado por el hecho de que este niño ni siquiera discutió con darle café a un gato, pero le hizo la vida más fácil para que no discutiera. Mientras comenzaba a lamer el amargo líquido, Aizawa se encontró ronroneando. ¿Qué demonios? Trató de detenerse, pero el café era demasiado bueno y finalmente se rindió. Todo el tiempo, el niño problemático estaba sentado allí conteniendo la risa. Finalmente se derrumbó cuando Aizawa levantó la cabeza y unas gotas de café cayeron de su barbilla. A cambio, puso los ojos en blanco. Estaba contento mientras tuviera su café. Capítulo 6. Escuela. ¿Qué quieres hacer mientras estoy en clase? Aizawa miró al niño mientras caminaban hacia la escuela de Midoriya. El héroe tarareó, lo que probablemente sonó como un ronroneo, antes de darse vuelta para mirar hacia donde se dirigían. No puedo llevarte conmigo y además no cabrías en mi mochila. Por supuesto, el héroe no pudo responder, pero sacudió la cabeza y trató de decirle al niño que no se preocupara. El niño problemático se encogió de hombros y miró hacia las puertas de la escuela que se acercaban. El héroe ya tenía un plan: dormir. Buscaría un lugar agradable cerca y tomaría una siesta muy necesaria. Por alguna razón, se sentía más cansado de lo habitual, incluso con el café de esa mañana debe ser una cosa de los gatos. Entonces, cuando Midoriya le hizo un gesto con la mano mientras se dirigía a la puerta principal, Aizawa se dirigió lentamente hacia el lugar donde había encontrado al niño el otro día. Había una gran roca donde la luz del sol caía hasta que el sol comenzaba a ocultarse al final de la tarde. Se subió a la piedra lisa y se estiró boca arriba. Estaba cálido y sorprendentemente cómodo. De nuevo, debía ser una cosa de gatos. Aizawa ni siquiera pudo evitar ronronear mientras se quedaba dormido. Ahora, a pesar de su nueva forma felina, los instintos y la conciencia de Aizawa seguían intactos, de hecho, probablemente estaban más agudos que antes. Lo que lo llevó a despertarse abruptamente cuando sintió que una presencia se acercaba. Se puso rápidamente de pie, patas, y saltó detrás de la roca, escuchando a los recién llegados. Pero aparentemente, no lo necesitó. Su nueva nariz comenzó a captar dos olores familiares. Uno era dulce como el caramelo, ese niño rubio Kacchan que identificó, y el otro era de café y canela. Midoriya. Había también otras personas, pero estas dos fueron las más destacadas y preocupantes. Oye Deku, creí que te había dicho que no solicitaras el ingreso al aula. Ni siquiera sobrevivirás a los exámenes. Una vez más, Aizawa se sentó allí, con el pelo erizado, mientras esperaba que los matones se fueran.
tenía un mejor control de sí mismo y probablemente podría luchar contra ellos, pero era más pequeño y lo superaban en número. Aizawa descubrió anoche que su don todavía funcionaba. Lo probó en un criminal cuando Midori ya no estaba mirando, pero si lo usaba, el chico probablemente lo descubriría de inmediato. Era lo suficientemente inteligente para hacerlo. ¿No lo sabes, Kak-chan? Al menos puedo intentarlo. Se escucharon varias explosiones cuando el chico rubio agarró el hombro de Midoriya. El gato héroe estaba a punto de salir corriendo de su escondite para defender a su hijo, pero se quedó paralizado cuando vio que dicho niño apartaba la mano de Kak-chan con una mirada fulminante. ¿Qué crees que estás haciendo, Deku? Izuku miró a los ojos al enfurecido matón y sonrió. Ya terminé con tus juegos, Katsuki. La forma en que el otro chico se estremeció al oír su nombre hizo que Aizawa sonriera por dentro. Estoy haciendo los exámenes de la OA y nada de lo que hagas puede detenerme. No soy uno de tus compinches, no puedes darme órdenes. Oh, qué orgulloso estaba de eso, el niño. Del niño. Maldita sea, no te encarimes. Midoriya finalmente se puso de pie y la mirada de confusión y conmoción del abusador hizo que Aizawa sonriera. Eres un pedazo de basura inútil, vale, el chico podía acabar con ellos por sí solo, pero Aizawa también sabía que a la escuela no le gustaría que ese chico llamado Katsuki saliera herido y probablemente lo incluirían en el expediente de Midoriya. Menos mal que Aizawa había estado deseando pelear todo este tiempo. Con un siseo furioso, Aizawa se lanzó hacia el chico rubio y le arañó la mejilla. Eso sí que era satisfactorio. Mientras el grupo de matones comenzaba a entrar en pánico, Aizawa miró a Midoriya a los ojos y le hizo un gesto para que se alejara. ¿Qué carajo? Quítate de encima. Afortunadamente, el niño escuchó y salió del recinto escolar en un tiempo récord. Mientras tanto, Aizawa saltó del niño y se enfrentó al grupo. Así que tal vez Aizawa era un poco más grande de lo que pensaba, los niños parecían mirarlo con cansancio. Bueno, el rubio simplemente lo fulminó con la mirada. ¿Desde cuando el estúpido de Deku tiene un maldito gato? Aizawa volvió a sisear y tuvo que contener la risa cuando este chico llamado Katsuki parecía prepararse para una pelea. Este chico estaba tan lleno de orgullo y enojo que estaba a punto de pelear con un gato. Oh, este chico. Tan pronto como el niño se lanzó hacia adelante, Aizawa saltó sobre él y se dirigió hacia las puertas principales. Se escucharon insultos furiosos desde atrás mientras el grupo presumiblemente intentaba seguirlo. Aizawa ya no pudo contener la risa. Estúpido Pomerania en verdad. Capítulo 7. Unos días después del incidente de la pelea de gatas, como lo llamó Midoriya, ya que aparentemente vio todo, Aizawa se encontró con el niño durante otra noche de trabajo de justiciero. Solo que esta vez, había intervenido y había salvado al niño de recibir un disparo. Más tarde daría una conferencia sobre eso. Ahora eran un dúo que luchaba contra el crimen, para su propia exasperación. Sin embargo, esta vez, el chico parecía tener planes. Todo lo que dijo fue que tenía que encontrarse con alguien. Será mejor que no sea un villano. Estaba bastante desconcertado por la sorpresa, cuando aparecieron frente a las puertas de la OA. ¿Qué diablos está haciendo el chico aquí? No se va a entregar, eso es seguro, pero entonces, Loki le sonrió burlonamente, viéndolo una vez más, antes de sacar lo que parecía ser una pequeña computadora portátil. Midoriya tecleó con tanta concentración que Aizawa no se atrevió a hacer ningún sonido mientras esperaba. Después de aproximadamente media hora, el justiciero de repente se rió mientras guardaba rápidamente su equipo y se dirigía hacia adentro. Vamos, Aizawa esperó a que sonaran las alarmas mientras el niño cruzaba las puertas, pero solo pudo mirar con incredulidad cuando no pasó nada. ¿Qué hiciste, niño? Vamos, lento. Aizawa trotó tras él mientras se dirigían al aula. La escuela era gigantesca, como todo lo que veía Aizawa, pero aún así le resultaba familiar. Así que, imagínense la sorpresa del héroe cuando llegaron a las puertas de la oficina del director. Las puertas se abrieron y Loki entró con una gran sonrisa. Nezu. Me dejaste realmente cautivado por un momento. En respuesta, el director se rió entre dientes mientras servía 2 tazas de té. Debo admitirlo, Loki, pensé que finalmente había hecho algo que no podrías romper, pero, por desgracia, parece que te subestimé.
El niño sonrió y se rió con naturalidad, como un niño, y se sentó frente a Nezu. La verdad es que casi pensé que tú también lo hacías, pero parece que aprendí algunos trucos del mismísimo Ratsatan. Estos dos maniáticos sonrientes ahora compartían té y hablaban como viejos amigos mientras Aizawa seguía de pie junto a la puerta, congelado, sin saber qué hacer. Necesitaba contarle a su jefe sobre su situación, pero Izuku estaba aquí. Ah, qué demonios, el chico se daría cuenta con el tiempo. Caminó hacia adelante y saltó a la mesa de café entre los dos. Ambos se quedaron en silencio y se giraron para mirarlo, mientras él envolvía con cuidado su cola alrededor de sus patas. «Ah, Loki, ¿quién es este?». Antes de que el niño pudiera responder, Aizawa decidió probar si Nezu podía entenderlo. «Soy Aizawa». En ese momento, los ojos pequeños y brillantes de la quimera se abrieron de par en par. Era bueno saber que podía escucharlo. «Loki lo sabe». El niño miraba a ambos confundido, pero por lo demás permaneció en silencio. Suspiró. «No», seguí al niño hasta su casa y descubrí que era un justiciero después del hecho. Mientras sus jefes parecían estar pensando en la situación, Loki habló. Está bien que ustedes dos puedan comunicarse y todo eso, pero ¿te importaría ilustrarme?». Nezu sonrió y Aizawa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba planeando su jefe esta vez? Loki, me gustaría que adivinaras quién es este gato, él te dará una pista. Bueno, no está tan mal, pero ¿qué se suponía que debía hacer para mostrarle a este niño quién era? Con solo mirar al sonriente director, se dio cuenta de lo que quería decir. Entonces, poniendo los ojos en blanco, Aizawa se giró hacia el chico, que lo miraba con curiosa determinación, y activó su don. No afectaría a Midoriya, pero sus ojos pasaron de dorados a rojos, y el pelaje alrededor de su cabeza y cuello comenzó a flotar. Cabeza borradora. Capítulo 8. Cabeza borradora. El niño miró a Aizawa con incredulidad. El héroe parpadeó, desactivando su don, y se volvió hacia Nezu, que sonreía. Hubo un momento de silencio antes de que el niño finalmente suspirara profundamente. Bueno, no es así como esperaba que me atraparan, pero como Eraser sabe quién soy, supongo que no tiene sentido seguir ocultándolo. Nezu se rió entre dientes del justiciero. Supongo que es cierto, y admito que tengo curiosidad, pero ¿estás listo para compartir ahora? Estoy seguro de que Aizawa aquí tendrá muchas preguntas. Loki miró al gato héroe y asintió lentamente. Puedes traducir por ahora y no es como si planeara desaparecer, así que puede preguntar más después. No es como si pudieran arrestarme de todos modos. El último fragmento lo susurró para sí mismo, pero tanto Aizawa como Nezu lo oyeron con su sensible oído. Mientras Nezu se mostraba interesado y miraba a Aizawa con el ceño fruncido, el héroe solo pudo suspirar y asentir. Es la verdad. Con la confirmación, Nezu se volvió hacia el justiciero con un pequeño gesto. Cuando estés listo, Loki. Midoriya respiró profundamente antes de empezar a quitarse lentamente la máscara y el visor, colocándose ambos en el suelo antes de quitarse la capucha. Extendió una mano y sonrió. Es un placer conocerte oficialmente, soy Midoriya Izuku. Aizawa entrecerró los ojos ante la radiante sonrisa del niño. Si no supiera a ciencia cierta que Midoriya no tenía ningún don, podría pensar que tenía que ver con su brillante sonrisa. Sin embargo, Nezu no se sorprendió en absoluto, simplemente extendió una pata para estrechar la mano del niño. El placer es mío, Midoriya-kun, es maravilloso conocer a la persona detrás de la máscara. Por favor señor, llámeme Izuku, lo mismo para usted, Eraser. Entonces siéntete libre de llamarme simplemente Nezu. Con una pequeña mirada, Aizawa pudo ver el aluvión de preguntas que su jefe estaba a punto de desatar, por lo que intervino. Nezu. Cuando el mamífero lo miró a los ojos, el héroe continuó. Pregúntale por qué no puede ser arrestado. La quimera asintió y Aizawa sonrió, sabiendo ya la respuesta. Solo quería ver la reacción de Nezu. Ahora, Izuku, ¿qué era eso de que no podían arrestarte? Los ojos de Midori Izuku se abrieron por un momento antes de frotarse tímidamente la nuca. Ah, entonces pudiste escuchar eso. Hizo una pausa, aparentemente ordenando sus pensamientos, antes de que una sonrisa burlona se extendiera por su rostro.
Bueno, Nezu, en primer lugar, nunca ataco a los villanos con los que peleo primero, siempre hacen el primer movimiento, por lo que todas mis acciones son en defensa propia. Nezu asintió mientras la sonrisa de Izuku se hacía más grande y se recostaba en el sofá. Y no me pueden acusar de justiciero. Cuando el director se inclinó hacia adelante en señal de interrogación, Izuku siguió el movimiento mientras miraba directamente a los ojos de la quimera. No tengo ningún don. Oh, cómo disfrutaba Aizawa con la expresión de sorpresa de su jefe. De hecho, lo hacía aún más ansioso por ver la reacción de sus compañeros de trabajo ante este chico. Sin duda, Sashi gritaría, se desmayaría o ambas cosas. Su rubia ruidosa sería exagerada, eso era seguro. Aizawa observó a los dos enfrentarse por un momento antes de que Nezu esbozara una sonrisa que haría temblar a la mayoría de las personas. Pero Aizawa estaba acostumbrado a eso e Izuku desafió la sonrisa maníaca. Él mismo espera, ¿se convertirá en un mini Nezu? Por más miedo que le diera la idea, el héroe apoyaría al niño si decidiera seguir los pasos de su jefe. Los tres charlaron durante unos minutos. Sí, Aizawa tenía preguntas para el niño, pero quería preguntarle él mismo cuando volviera a la normalidad. Hablando de eso, Nezu ya había encontrado al niño cuyo don lo convirtió en gato, informándoles que volvería a la normalidad en 3 días más. Ahora bien, Aizawa no estaba apegado al niño, al menos no lo diría en voz alta, pero después de una breve charla con Nezu, decidió quedarse con Izuku hasta que regresara. Según el momento en que le envió un mensaje de texto a Nezu justo después del incidente, tenían una cuenta regresiva bastante precisa, por lo que Aizawa podría dirigirse a Oa cuando regresara. Afortunadamente, sucedería de noche, por lo que el niño podría ir con él. Afortunadamente, él también sabía dónde estaban enterrados su bufanda de captura y sus gafas, por lo que Loki y Al pasaron a recogerlos antes de regresar al apartamento. En pocos días, Aizawa finalmente pudo hacerle la pregunta que estaba ansioso porque el niño respondiera. Capítulo 9. 3 días pueden pasar rápido, se dio cuenta Aizawa. No habían visitado a Nezu desde la noche en que Aizawa se reveló al niño, pero habían salido a patrullar todas las noches. Izuku era terco y se negaba a tomarse una noche libre, así que lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que el niño estuviera a salvo. Bueno, tan seguro como un justiciero podría estar. Cuando finalmente llegó el tercer día, los dos no pensaron ni hablaron mucho sobre ello. Lo único que el chico le había dicho era que saldrían para la UA alrededor de las 10 p.m., antes de lo habitual para sus tiempos de justiciero. La escuela transcurría con normalidad y, afortunadamente, Aizawa no tenía que rasguñar a más niños, ya que dejaban a Izuku casi solo. Tenía algunos moretones y cortes, pero el niño problemático nunca los mencionaba, solo se ponía unas vendas y continuaba con su día. Cuando tuviera la oportunidad, Aizawa iba a cambiar eso. Pero ahora allí estaban, en las puertas de la UA, casi a las 11 de la noche. Está bien, Katsuwa, estaré con Nezu, nos vemos allí. Aizawa puso los ojos en blanco ante el apodo. El chico lo había inventado después de descubrir su identidad y lo había llamado así para no levantar sospechas. Aunque para ser honestos, probablemente sonaba aún más extraño que si simplemente lo hubiera llamado Aizawa o Shouta. Izuku ya se había ido, así que Aizawa se dirigió a los vestuarios de los profesores. Sí, necesitaban un lugar para cambiarse y ponerse su equipo de héroe en la escuela, y esperó. Fue aburrido como el infierno sentarse allí durante casi media hora, pero finalmente sintió un repentino mareo y parpadeó, abrió los ojos y vio manos. Sus manos. No son patas ni pelo, solo sus manos humanas normales. Ser un gato tenía sus ventajas y, sinceramente, se sentía como unas vacaciones, ya que dormía 3 veces más de lo habitual y no tenía papeles ni compañeros de trabajo ruidosos que lo molestaran, pero estaba contento de volver a la normalidad. Por fin pudo hablar con el niño. Aizawa suspiró satisfecho mientras se envolvía la bufanda familiar sobre los hombros una vez más. Tanto la bufanda como las gafas estaban limpias y el héroe se sentía a gusto con ellas una vez más. La escuela estaba vacía y silenciosa mientras caminaba por los pasillos hasta que se enfrentó a la puerta de Nezu. Con un profundo suspiro, abrió la puerta. Y eso es jaque mate para mí, mi querido Ratsatan.
Espléndido, no vi venir esa trampa hasta que fue demasiado tarde. Un trabajo sencillamente maravilloso. El héroe cansado se aclaró la garganta para llamar la atención de ambos. Nezu simplemente lo miró mientras los ojos de Izuku se agrandaban. Aizawa tuvo que contener una risa cuando se dio cuenta de que finalmente Izuku estaba asumiendo que había estado con él como gato durante casi una semana. Es bueno tenerte de vuelta, Aizawa. Gruñó en respuesta antes de volverse hacia el niño que ahora estaba sonrojado mientras murmuraba. Oh, Dios mío, le hablé a Eraserhead sobre él la primera noche. Oh, querido Nezu, lo olvidé por completo. Y luego, cuando le dije que mantuviera en secreto a mi justiciero, Aizawa colocó su mano con suavidad, pero con firmeza, sobre el hombro del niño problemático. El niño se estremeció un poco, pero dejó de parlotear para mirar al héroe. Lo siento, no tienes por qué disculparte, muchacho. Es bueno conocerte finalmente, en persona, claro está. Izuku soltó una pequeña risa y asintió. Un placer conocerte también, señor. Simplemente llámame Shouta o Aizawa cuando esté fuera de servicio. Claro, Shouta. Los tres se sentaron y simplemente se conocieron durante unos minutos. Bueno, Izuku quería saber más sobre Aizawa, y el héroe lo complació, hasta que Aizawa decidió simplemente decir lo que quería decir. Izuku. El niño lo miró a los ojos interrogativamente mientras Aizawa continuaba. ¿Me dejarías adoptarte? Capítulo 10. ¿Eh? Espera, ¿qué? Aizawa se rió entre dientes ante la reacción del niño. Izuku lo miraba con los ojos muy abiertos y una pequeña sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Niño problema, Aizawa hizo una pausa y suspiró, no estás bien cuidado en casa, lo cual nosotros como héroes deberíamos manejar, y sé que estarás en lo que requiere un tutor. El héroe observó cómo los ojos del niño se llenaban de lágrimas, abiertos y con los ojos estrellados. Lo más importante es que mi marido y yo llevamos tiempo queriendo tener un hijo, pero un hijo civil probablemente sería peligroso porque ambos somos héroes. Es lógico. Aizawa no era bueno con las emociones, para ser honesto, así que estaba inventando algunas excusas para ocultar que la razón principal era que quería a este niño. Se preocupaba por Izuku y quería mantenerlo a salvo y feliz. Solo hubo un momento de silencio antes de que Izuku chocara contra el héroe y lo abrazara mientras las lágrimas fluían. Una voz débil se escuchó después de que se calmó un poco y sollozó. ¿Tú me quieres? Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Aizawa, de alguna manera el chico volvió a ver a través de él. La única persona que puede hacer eso es Sashi. Chico, Izuku, no te lo habría preguntado si no fuera en serio. Una pequeña risa salió del niño, amortiguada por la bufanda del héroe. En ese caso, entonces sí lo haría, acepto. Nezu dejó su té con un pequeño tintineo, lo que hizo que el justiciero héroe se girara ligeramente para mirarlo. Con un aplauso, el director sonrió. Genial, ya tengo los papeles listos en mi escritorio y un caso sobre Midori Yainko listo para entregar. Aizawa se estremeció levemente, su jefe trabajaba rápido, o más bien, sabía lo que iba a pasar. No sería exagerado decir que Nezu comenzó a preparar todo esto el mismo día que Izuku se reveló. Con un último sollozo, Izuku se apartó y miró a Nezu. También tengo algunas pruebas en casa, las enviaré esta noche después de la patrulla. Ambos adultos lo miraron fijamente. Aizawa esperaba que fuera más intimidante ahora que no era un gato. Pero, por desgracia, el niño soltó una pequeña risa. ¿Qué? Todavía faltan. Sacó su teléfono. Unas 3 horas para que llegue a casa normalmente, tiempo de sobra. Aizawa suspiró. Este niño problema, tienes que ir a casa y dormir. Incluso yo suelo dormir más que tú y eso es decir algo. La discusión continuó hasta que llegaron a un acuerdo. Aizawa, quejándose, saltó por los tejados, acostumbrándose a volver a estar en su cuerpo normal. Cuando aterrizó, dio un paso hacia adelante y suspiró. Detrás de él, el niño se reía suavemente, cubriéndose la máscara con la mano como si eso ayudara a bloquear el sonido. ¿Por qué demonios acepté esto? Al final, Izuku los convenció de que patrullaran y le dio tiempo a Aizawa para reajustarse y asegurarse de que estaba a salvo. Además, haría que el niño durmiera hasta tarde al día siguiente.
con el caso de sacarlo del cuidado de Inko y ponerlo al cuidado de Aizawa, y siendo sábado, Aizawa amenazó al niño para que durmiera o de lo contrario robaría la cafetera. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, algunos villanos aquí y allá, pero nada que no pudieran manejar, especialmente como equipo. Cuando Aizawa llegó al apartamento de Izuku con Nezu y el detective Tsukauchi a la mañana siguiente, el niño todavía estaba dormido, afortunadamente. Su madre los acompañó en silencio mientras él despertaba al niño. Juntos, empacaron sus cosas y se dirigieron a la casa de Aizawa. Puede que haya sido hipócrita, pero Aizawa no pegó ojo después de la patrulla de anoche. Isashi fue informado sobre la situación hace días y Aizawa lo había visitado como gato un par de veces, pero terminaron viendo una maratón de una serie de películas cuando regresó a casa anoche, humano una vez más, y luego trabajaron en el caso de Izuku. Aizawa también preparó la habitación de Izuku. Tenía 2 trabajos y su marido 3, lo que básicamente significaba que tenían un montón de dinero, así que, por supuesto, tenían una habitación en perfecto estado e incluso una cama doble de repuesto lista para pasar la noche. Llegaron a la entrada y salieron. Izuku miró en estado de shock la casa mientras la realidad se imponía, sonriendo y con lágrimas en los ojos. Aizawa se volvió hacia su hijo y sonrió, alborotando con cariño sus esponjosos rizos verdes antes de acompañarlo hacia la puerta principal. Bienvenido a casa, niño problema. Capítulo 11. Tan pronto como entraron, un destello amarillo apareció en uno de los pasillos. Aizawa rápidamente cubrió los oídos del niño, era demasiado joven para tener daño auditivo. Bienvenido a casa, pequeño oyente. Rápidamente borró el kirk de su ruidoso esposo mientras el rubio le daba una sonrisa tímida. Lo siento, Shou. El héroe de la voz miró a Izuku mientras su esposo se acercaba a los dos. Cuando quitó las manos de las orejas del niño, Izuku hizo un pequeño gesto de saludo. Es bueno verte de nuevo, presidente Mick. Lamento que todo esto sea un poco repentino. Aizawa se contuvo de regañar al niño por disculparse, permitiendo que su esposo continuara hablando. Oye, no hay problema, Izu, puede que solo nos hayamos visto una vez antes, pero creo que Shou y yo ya estamos unidos. El niño se sonrojó al oír el apodo, pero se recuperó rápidamente. Bueno, gracias de nuevo a los dos. Es un placer, Izu, ahora llevemos tus cosas a tu habitación. Para preocupación de ambos héroes, el niño no trajo demasiadas cosas, principalmente su mercancía de héroe, un poco de material de oficina, su computadora portátil y algunas prendas. Pero no permitieron que se notara su preocupación y simplemente ayudaron al niño a subir sus cosas por las escaleras. Izuku estaba a punto de empezar a desempacar cuando Mick lo detuvo. Hoy vamos al centro comercial a comprar más cosas, así que puedes desempacar más tarde. Solo estamos esperando a una persona más. Sonó el timbre de la puerta principal y Sashi sonrió. Y ahí está. Aizawa suspiró mientras Izuku miraba a ambos como si esperara una respuesta. Sashi, por favor dime que no. Inf fue interrumpido por la puerta principal que se abrió de golpe. Shou. Sashi. ¿Dónde está el frijolito que estamos comprando? El trío bajó las escaleras, Sashi corrió delante, emocionado como un niño pequeño, mientras que el niño de verdad suspiró y lo vio saltar, con una ceja levantada. Ya está aprendiendo. Aizawa se sacudió ese pensamiento de la cabeza y decidió que él tendría que ser el adulto aquí. Tan pronto como Nerumi los vio, chilló y se apresuró a abrazar a Izuku, quien simplemente dejó que pasara con los ojos muy abiertos. A medianoche, Nerumi lo soltó y le sonrió. Llámame tía Nen, vale, cariño. Dios mío, es tan adorable, mira esas pecas. Chilló una vez más, pero Izuku logró escabullirse y se escondió detrás de Aizawa. El héroe se permitió permanecer como un muro entre los dos. Nen, deja al niño problemático en paz, y niño problemático, preséntate. El niño le lanzó una mirada fulminante antes de dar un paso atrás y enfrentarse al héroe para adultos. Es un placer conocerte, tía Midnem. Ahora estaba sonrojado, pero continuó, mi nombre es Midoriya Izuku, siéntete libre de llamarme Izuku, considerando todo. Susurró la última parte, pero solo Aizawa la escuchó. Decidió que era mejor decírselo ahora.
Nezu me dijo hace unas horas que Inko ha cedido los derechos sin necesidad de un juicio, mañana serás oficialmente un Aizawa. Una vez más, Izuku lo abrazó y comenzó a llorar, sonriendo y agradeciéndole. Nem y Sashi también se acercaron para abrazarlo. Unos minutos después, se separaron y el niño le dedicó su radiante sonrisa. Ahora, ¿qué era eso de ir de compras? Aizawa intentó escabullirse, tal vez estaba apegado a su hijo, pero su esposo y su mejor amigo ya lo habían obligado a ir de compras demasiadas veces. No quería unirse a ellos en otra ocasión, Izuku estaba solo aquí, pero el chico tenía otras ideas. Antes de que pudiera alejarse medio metro, Izuku lo agarró del antebrazo y se giró para mirar al héroe. Su sonrisa ya no brillaba, era más aguda y casi maliciosa. Genial, esto será súper divertido, especialmente con los tres. ¿Verdad, Shouta? Aizawa reprimió su suspiro, este iba a ser un día largo. Capítulo 12. Ha pasado un año desde que adoptó a su hijo problemático. Adoptar a Aizawa Izuku, como era su nuevo nombre, resultó ser una de las mejores decisiones de su vida. Su hijo no se parecía en nada a los que postularon a UA, ni a los que Aizawa expulsó en el pasado. A diferencia de ellos, él quería ser un héroe por las razones correctas, y realmente se esforzó por lograrlo. Por supuesto, tanto él como Sashi planeaban ayudar al niño a entrenar en primer lugar, pero Izuku había comenzado su propio plan sin ellos. Eso sin mencionar el hecho de que ahora era oficialmente el aprendiz de Aizawa y podía acompañarlo legalmente todas las noches en patrulla como Loki. Bueno, técnicamente era legal antes, pero ahora la policía y los héroes no irán tras él ya que no sabían esto. Faltaba una semana para los exámenes de ingreso a la UA. Izuku había optado obstinadamente por realizar el examen normal. Quería demostrar su valía, ya que tendría que hacerlo mucho como héroe sin don y todo eso. Aizawa lo comprendió y estaba seguro de que su hijo lo haría más que bien, pero los robots eran parciales. Nezu ha estado intentando cambiar el examen durante un tiempo, pero la comisión de héroes no cedió en lo que respecta al tema de los robots. Por eso Aizawa estaba atento a cualquier niño con una peculiaridad mental que tuviera potencial fuera de los cursos de héroes. Su hijo le había asegurado 1.000.000 de veces que podía acabar con los robots, pero la preocupación seguía ahí. Nunca lo admitiría, pero sus instintos paternales estaban entrando en acción. Aunque estaba seguro de que su hijo sería un genio, todavía quedaba el punto cero. Papá. Aizawa salió de sus pensamientos y miró a Izuku, quien le sonreía al otro lado de la mesa. Conozco esa mirada, estaré bien. Será mejor que lo seas. Sentado en la sala de observación, Aizawa observó con expresión inexpresiva cómo su marido les gritaba a los niños sobre el examen. A ese hombre le encantaba que gritarle a la gente fuera su trabajo. Una sonrisa burlona se extendió por su rostro mientras su hijo problemático corría a través de las puertas tan pronto como se abrieron. Los otros estudiantes finalmente también corrieron hacia adentro, con algo de persuasión de Sashi, pero Izuku ya había derribado a 2 robots usando su bastón de boa que Nezu aprobó. ¿Quién es ese chico de pelo verde? Me resulta familiar. Aizawa giró la cabeza para mirar al héroe número 1. ¿Conocí a Izuku? Nezu procedió a abrir su archivo en la pantalla y el rostro de All Might se iluminó al reconocerlo. Él era ese chico sin peculiaridad, pensé que él, ahora Aizawa estaba aún más alerta, ese niño sin peculiaridades. Si así era como el héroe recordaba al niño, entonces sucedió algo relacionado con ese hecho. Antes de que pudiera hablar, Nerumi rompió el silencio. No es el más lindo. Y también es muy hábil, Shouta, ¿qué le has estado enseñando a este niño? Suspiró. En realidad, hizo la mayor parte de su entrenamiento por su cuenta, solo nos pidió ayuda a mí y a Sashi de vez en cuando. Ha trabajado duro para llegar hasta aquí. All Might se giró para mirarlo. Aizawa-kun, no sabía que tú y Yamada-kun eran sus padres. Aizawa sintió que le temblaba el ojo al oír el nombre. Con un suspiro, volvió a mirar la pantalla donde Izuku estaba acabando con otro de 2 puntas. Lo adoptamos hace un año aproximadamente. No dijo nada más mientras observaban a los solicitantes. Después de unos minutos, llegó el momento. El director se aclaró la garganta con una sonrisa y apretó un gran botón rojo. Se oyó un estruendo y los gritos de miedo y confusión de los estudiantes.
Y por mucho que deseara que su hijo problemático no corriera hacia el gran robot, por supuesto que lo hizo. Bueno, se apresuró a sacar a una niña de debajo de los escombros y se la entregó a otro niño antes de escalar el enorme robot y abrir el panel de control. El niño lo manipuló antes de que el robot comenzara a inclinarse hacia adelante y se desplomara. Aizawa sintió que su corazón se aceleraba cuando vio a Izuku saltar del robot que caía, hacer una voltereta y aterrizar dando una voltereta en el suelo. A través del dron que volaba cerca, logró leer los labios del niño y volvió a sentir que su ojo se contraía. ¿Qué quiso decir con no puedo creer que haya funcionado? Niño problema. Mientras los héroes salían de la sala en pequeñas conversaciones, Aizawa se acercó a la única persona de la que necesitaba respuestas. Durante todo el examen, se quedó mirando a Izuku confundido y en estado de shock. Lo más importante es que parecía preocupado. Pero no por el chico en sí, no. Aizawa lo vio mirando la palabra sin don en su perfil lo suficiente como para saber que no creía que su hijo pudiera aprobar solo porque no tenía un don. Así que, por supuesto, se acercó a él con una mirada fría y un pequeño ceño fruncido. Oh, Aizawa-kun. ¿Necesitas algo? Necesitamos hablar. Capítulo 13. Decir que Aizawa estaba furioso sería el eufemismo del año. ¿Cómo se atrevía ese payaso de héroe número 1 a cometer un error tan grave? ¿Era realmente tan tonto? ¿Tan ignorante? Era un héroe. Ha sido un héroe durante décadas. Debería saberlo mejor. Después de los exámenes, Aizawa había apartado a All Might y le había preguntado de dónde conocía a Izuku y el hombre le explicó su encuentro. Cómo salvó al niño de un villano de lodo hace casi 2 años y cómo le había preguntado si podía ser un héroe. Cuando el héroe llegó a esa parte, al menos tuvo la decencia de parecer nervioso y un poco avergonzado por haberle dicho que no al niño antes de irse a entregar al villano, pero insistió en que solo estaba tratando de mantenerlo a salvo. Aizawa se burló. ¿Seguro? Aplastaste los sueños de un niño que, ojo, estaba claramente siendo acosado. Si no tener ningún don en estos tiempos no era una gran señal de alerta, entonces sus gestos deberían haberlo sido o incluso sus cicatrices. El héroe número 1 miró hacia abajo tímidamente antes de volver a hablar. Ser un héroe es peligroso y no tiene un don para defenderse, así que pensé que... No, gruñó Aizawa, interrumpiéndolo, claramente no pensaste. De repente, el cansado héroe se congeló cuando algo se le ocurrió y lo hizo apretar los dientes con una ira apenas contenida. Lo dejaste en esa azotea después. El idiota número 1 lo miró confundido, las escaleras estaban justo ahí, no es como si lo hubiera encerrado allí y pensé que necesitaba algo de tiempo para pensar. Si no fuera un héroe con una moral estricta y leyes que respetar, Aizawa habría peleado con ese idiota aquí y ahora. En cambio, respiró profundamente para calmar un poco su ira. No sirvió de mucho. ¿Eres un maldito idiota? La voz de Aizawa era baja y amenazante. All Might tragó saliva y abrió la boca para hablar, pero el otro lo interrumpió una vez más. Dejaste a un niño que fue intimidado, maltratado por todos los adultos en su vida y al que sus compañeros le decían constantemente que se suicidara solo en una azotea después de aplastar sus sueños. All Might palideció un poco. Bien. Tienes suerte de que Izuku tenga un corazón de acero y no haya dado ese paso. Mientras el héroe rubio estaba pálido y boquiabierto como un pez, en estado de shock ante esta revelación, Aizawa se despidió antes de ponerse accidentalmente violento. En lugar de perder su licencia por golpear al héroe número 1, fue a buscar a su hijo problemático. Tenía previsto obtener también la historia desde el punto de vista de su hijo cuando pudiera. Mientras Aizawa se acercaba a la sala de profesores, sonrió suavemente. Varias voces se escuchaban desde adentro, entre ellas las de su esposo e Izuku, quienes parecían estar discutiendo por algo. Se dio cuenta de que debían haber sacado el Monopoly nuevamente. Cómo se arrepentía de haber dejado que Sashi lo comprara para los profesores. Abriendo lentamente la puerta, las voces cada vez más fuertes y claras, nadie lo notó al principio y suspiró. Izu. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No hay piedad, ni siquiera para ti, papá, tía. Suku. Pero te ayudé a conseguir esa tierra antes. Lo siento tía, nunca debiste confiar en un villano.
Jajaja. No. Isu. Tú, deberías, nuestro hijo es un villano. Por favor, ayúdanos a devolverlo al camino correcto. Aizawa suspiró antes de caminar con dificultad hacia su hijo. Alborotando el cabello de Izuku, Aizawa sonrió con sorna. Bien hecho, niño problemático. Vamos a mostrarles lo malvados que podemos ser los villanos. Izuku le dio una gran, pero ligeramente aguda, sonrisa mientras Hisashi y Nem jadearon ruidosamente. Sho. Sashi golpeó su cara contra la mesa y comenzó a golpearla con la mano. La traición, ¿cómo se atreven a dejarme? Nem se llevó una mano a la boca, luciendo angustiada y sollozando dramáticamente. Los perdimos a ambos en el lado oscuro. El juego continuó con Aizawa ayudando a Izuku a dominar el mundo monopolista hasta que fue dueño de casi todos los pedazos de tierra, mientras Sashi y Nem lloraban como niños frente a ellos. Cuando terminaron e Izuku había reclamado la corona del monopolio, la mayoría de los profesores ya se habían ido. Y sí, Sashi insistió en conseguir una corona de plástico real para que el ganador la reclamara hasta el siguiente juego. Aizawa la tuvo al final después de que Izuku lo ayudara sutilmente. Sashi y Nem no se dieron cuenta. Los cuatro se fueron a casa, Nem vino con ellos, y, tras decidir que todos eran demasiado perezosos para cocinar, o traicionados, como dijo Sashi, pidieron pizza y pusieron una película. Antes de que se dieran cuenta, todos estaban durmiendo en el sofá con almohadas, mantas y gatos. Aizawa sonrió a su familia y a su mejor amigo antes de quedarse dormido. Siento que olvidé algo. Capítulo 14. Una semana después, se terminaron de calcular las calificaciones de los exámenes y se prepararon para enviarlas. Ser profesor y una de las personas a cargo de estas cartas era algo que odiaba todos los años. Todavía lo odiaba este año, pero esta vez tenía una ventaja. Izuku dijo que quería esperar a que llegara su carta como todos los demás, pero Aizawa sabía que la ansiedad lo estaba matando. Así que el héroe terminó asegurándose de que la carta de Izuku estuviera terminada y enviada antes que cualquier otra. Y con eso, quiso decir que se llevó la carta a casa en lugar de ir a la oficina de correos. Sería una pérdida de tiempo y dinero, sin importar lo poco que fuera. Cuando Aizawa llegó a casa, encontró a Izuku sentado en el sofá jugando con sus 3 gatos. Bots, un gato atigrado marrón con patas blancas, Biscuit, el más joven, un hermoso gato atigrado, y Puffin, su viejo gato de smoking. Niño problema, ven aquí un momento. Dame un minuto, papá. Oh, entonces supongo que no quieres esta carta que acaba de llegar. Aizawa se rió entre dientes cuando Izuku saltó al instante, haciendo que los gatos saltaran lejos sorprendidos antes de correr hacia ellos, con los ojos brillantes. Podrías haber empezado con eso. Puso los ojos en blanco mientras su hijo tomaba la carta y corría hacia las escaleras, llamando a Hisashi para que bajara a abrir la carta. Después de que los 3 se sentaron rápidamente en la mesa de la cocina, Hisashi no pudo quedarse quieto mientras que Aizawa simplemente se inclinó hacia atrás porque ya sabía las partituras, mientras Izuku abría la carta. Un poco violento, pero bien. Un pequeño disco de metal aterrizó sobre la mesa y apareció una proyección de Nezu. Izuku, qué maravilloso fue verte en acción durante el examen. Este año, Olmig debía hacer todas las proyecciones para los estudiantes, pero, basándome en tu historia, pensé que estarías mucho más feliz de verme a mí. Ahora, Nezu juntó las patas, a lo que vamos. Tú, Aizawa Izuku, quedaste en lo más alto tanto en la parte escrita como en la práctica del examen. Sin embargo, eso no es todo. Has batido récords en ambas. Con una puntuación perfecta nunca vista en la prueba escrita y un total de 126 puntos en la práctica con una combinación de 84 puntos de rescate y 42 puntos de villano. Esto, por supuesto, significa que estarás en la clase 1A de heroísmo. Bienvenido a tu Academia de Héroes. Durante todo el discurso, Izuku estuvo claramente en una montaña rusa de emociones. La mención de que Olmig no hizo su proyección lo hizo reír antes de ponerse tenso y luego comenzó a llorar, con la mandíbula abierta por la sorpresa. Lo mismo podría decirse de Sashi. Tan pronto como la proyección se apagó, Izuku saltó y corrió alrededor de la mesa, donde tanto él como Sashi se levantaron rápidamente y abrazaron a su hijo en grupo.
Izuku murmuraba algo que no entendieron, pero luego se separó y comenzó a hablar con claridad. Lo hice. Realmente lo hice. Ja. Toma esa perra Migt. Los dos héroes miraron a Izuku en estado de shock, quien se quedó paralizado al darse cuenta de lo que acababa de decir. Aizawa no pudo evitar soltar un bufido mientras trataba de contener la risa. Sashi, a quien Aizawa le había informado de la situación a través de sus quejas, también trató de contener la risa. Excepto que fracasó. Pronto, los tres dejaron de reír después de que Izuku se uniera. El momento de silencio fue roto más tarde por Izuku. ¿Podemos hacer un pastel para la cena? Los ojos de Isashi brillaron y Aizawa tuvo que intervenir rápidamente. No, niño problemático, Sashi, no podemos simplemente. Vamos Shou. Tenemos que celebrarlo. Estaba a punto de callar a su marido cuando Izuku se abalanzó sobre él y lo abrazó antes de mirarlo con un puchero. Por favor, papá. Solo por esta vez. Isashi apoyó la cabeza en el hombro de Aizawa y también le estaba dando una mirada similar. Maldita sea, no son ojos de cachorro. Hubo un momento de silencio en el que Aizawa cuestionó su vida antes de dejar escapar un largo suspiro. Está bien. Pero eso significa que mañana no tendremos, y ninguno de los dos le hizo caso. En cuanto dio su aprobación, chillaron como niños y corrieron a la cocina emocionados. Otro suspiro salió de sus labios mientras se dirigía a asegurarse de que no quemaran la casa. Aizawa se apoyó contra el arco de la cocina y simplemente observó cómo Sashi e Izuku reunían alegremente los ingredientes y los suministros mientras discutían qué tipo de pastel preparar. Instintivamente inclinó un poco la cabeza cuando sonrió ante la escena que tenía frente a él. Le había llevado un tiempo, pero finalmente Izuku estaba actuando más acorde a su edad y, por mucho que a Aizawa no le gustaran los niños, especialmente los adolescentes, su hijo problemático era una excepción. Izuku merecía recuperar algo de su infancia, y tanto él como Sashi se asegurarían de que eso sucediera, incluso si eso significa tener un pastel para la cena. Capítulo final. El primer día de clases en la UA llegó para la familia y Aizawa temía su nueva clase. Realmente esperaba poder expulsar a la mayoría de ellos para poder tomar una siesta. Por supuesto, nunca expulsaría a su hijo problemático, pero cuantos menos niños, mejor. Aizawa se detuvo en su lugar de estacionamiento reservado con un suspiro. Yo come un paquete de gelatina todos los días desde entonces. Tuve que intervenir y salvar sus malos hábitos alimenticios yo mismo. Bueno, tienen los nutrientes adecuados y pueden ser bastante buenos. Isu. No lo animes. Aizawa se volvió para mirar a su marido con una mirada exasperada. Si ya terminaste de quejarte de mis hábitos alimenticios, entonces tenemos que irnos. Isashi estaba a punto de replicar cuando Aizawa se giró hacia su hijo y le alborotó el cabello. Y tu problema es el mismo, hijo, no veo cuál es el problema de Sashi. Su marido jadeó dramáticamente, despotricando sobre la traición y la desesperación mientras los tres salían del coche. Izuku lo miró a los ojos, con una mirada divertida brillando cuando miró a Isashi, que ahora se estaba secando lágrimas inexistentes con las mangas. Su familia finalmente llegó a la sala de profesores, donde varios profesores ya los estaban esperando. Isashi estaba al frente e irrumpió en la sala, ganándose todas las miradas mientras lloraba dramáticamente. ¿Qué he hecho para merecer esto? Ha corrompido a Isu otra vez y Aizawa e Izuku entraron arrastrando los pies, ambos dando un pequeño buenos días que no fue escuchado debido al lamento de Isashi que atrajo las miradas divertidas de los otros profesores. El café estaba recién hecho, agradeció en silencio a quien lo preparó y le dejó una cafetera, así que agarró 2 tazas y las llenó antes de entregarle una a Izuku. Gracias papá, ¿cuál es el plan para hoy? ¿Otra vez pruebas de aptitud física? Levantó una ceja y miró al chico, que bebió un sorbo de café con evidente alegría y alivio mientras cerraba los ojos y relajaba los hombros. Tal vez Isashi tenía algo de razón, cuando el niño problemático se convirtió en una versión más pequeña de él. Bueno, uno que sonreía más y de alguna manera no estaba tan cansado todo el tiempo. ¿Cómo era posible que el chico tuviera tanta energía después de sus patrullas de 6 horas? Sacudió la cabeza con cariño y tarareó.
Ya tengo tus puntuaciones de hace unas semanas, pero quiero que participes también. El niño problema sonrió con picardía. ¿Quieres decir que quieres que les dé una paliza y los derribe? Idioma. Nunca te quejas cuando patrullamos. Unos minutos después, Hisashi finalmente dejó de quejarse y en su lugar habló con Neme Izuku sobre un nuevo equipo que había adquirido para su programa de radio. Por supuesto, estaban hablando juntos alrededor de su escritorio mientras él intentaba revisar sus archivos de estudiante por última vez. Suspiró, escondiendo una pequeña sonrisa en su bufanda. Aizawa se quedó detrás de Izuku, que miraba fijamente la puerta del 1A con los ojos muy abiertos. No pudo evitar reírse y alborotar el esponjoso cabello verde de su hijo. Entraré un rato después de ti, Izu. ¿Ya quieres probarlos? Su hijo le sonrió burlonamente. Por supuesto. Hubo un momento de silencio entre ellos mientras se oían voces fuertes del otro lado de la puerta. Genial, tenía alumnos ruidosos que parecían estar destrozando el aula. Con una última respiración profunda, el niño problemático abrió la puerta. El ruido se apagó por un momento antes de que sonara la voz más fuerte de antes. La voz del niño al que una vez arañó como gato hace años. Deku. Sí, este iba a ser un año largo. Espero que les haya gustado, no se olviden de dejar su like y un comentario con el ship que les gustaría que haga.